El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El dolor emocional merece la misma atención que el dolor físico. Cuando nosotros tenemos una contractura, un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, pues acudimos a buscar medicamentos que nos ayuden. De la misma manera, nosotros deberíamos buscar la solución para nuestras tristezas y nuestros pesares. Y no hay algo más desgarrador en la vida de un ser humano que cuando tiene una pérdida, sea que le falte, fallece un ser amado, pierde algo, rompe una relación. Cualquier contexto de estos son demasiado dolorosos. La profundidad emocional del dolor es bastante grande y se siente hasta en la parte física. Pero hay muchos estudios importantes que es lo que nosotros siempre queremos transmitirles a ustedes, y es que desde lo neurofisiológico podemos entender que cuando una persona tiene una pérdida, un dolor, una situación dolorosa a nivel social o emocional, se rompen circuitos cerebrales que son muy importantes para que nosotros funcionemos. Veámoslo desde este contexto, qué es lo que le ocurre a nuestro cerebro cuando nosotros tenemos una angustia muy importante. La resonancia magnética funcional es un tipo de neuroimagen que nos ayuda a identificar lo que realmente pasa en nuestro cerebro cuando nosotros tenemos algo que nos altera emocionalmente. Tanto es que si nosotros tenemos un dolor físico, como un dolor muscular, como me corté y me duele, tengo una herida, son zonas en el cerebro, se ha demostrado que hay zonas en el cerebro que se activan de la misma manera cuando tengo un dolor emocional. Así que nuestro cerebro se afecta de la misma manera, da las mismas señales, se pone en mayor o menor actividad cuando estoy experimentando una situación emocional que me cuesta, que es difícil de sobrellevar, como no tener la respuesta ante una situación que no tiene conclusión. O sea, yo me angustio, ¿qué irá a pasar con esto? Nada que se resuelve, eso se mantiene activo y por supuesto el cerebro da la señal de una vez que el dolor emocional le está afectando. Así cuando nosotros tenemos tristeza, desolación, esas zonas se activan igual, como les mencionaba, a un dolor como tal, como una fractura, por ejemplo, en un hueso. Se activa tanto y ¿quién resiste, por supuesto, un dolor de una fractura? ¿O quién resiste un dolor de una herida, por ejemplo? Hay que tomar medicamentos, pues así nos pasa en la parte emocional. No se sabe qué es más difícil, porque a veces cuando nosotros estamos enfermos físicamente quizá tomamos algo y nos resolvemos rápido, pero el dolor y la angustia, la agonía emocional a veces permanece más en el tiempo y nos genera por eso daños importantes en el cerebro que nosotros no podemos descuidar y lo que hacemos es ignorar. Entonces hay estudios que nos demuestran que el flujo sanguíneo que se activa en ciertas áreas del cerebro están activas cuando tenemos el dolor psicológico, por ejemplo, el córtex cingulado, que nos muestra cuando tenemos una experiencia aversiva, la actividad que se genera en la misma medida que cuando tenemos un dolor físico, y también la corteza prefrontal, y qué tan importante es ella para muchas funciones que tienen que ver con todo lo ejecutivo, las decisiones, la organización, la planeación. Y si nosotros está, digamos, esa zona supremamente alterada, no podemos decidir, no podemos solucionar. Por eso le decimos a nuestros pacientes en crisis, no, en este momento no se toman decisiones, no es importante que escuche todo eso porque está literalmente afectado. Cuando se va solucionando, pues presenta menos actividad estas zonas cerebrales. Qué tan importante saber que tenemos que cuidar nuestro cerebro ante estas angustias. Miremos entonces cómo atenderlo, cómo debemos hacer para que esto funcione mejor en nuestro organismo. El dolor emocional merece la misma atención que el dolor físico. La conclusión es que el dolor físico y el dolor emocional comparten sendero. Por eso no debemos menospreciar las heridas emocionales y dejar que sanen de cualquier manera y al aire.
Que nuestros corazones se rompan o que nuestros amigos nos traicionen nos duele intensamente a nivel mental y fisiológico. La gran mayoría de nosotros será consciente del desgarro que se siente cuando nos toca acabar la historia, como por ejemplo un amor. Estamos acostumbrados a enterrar el dolor emocional, no hay duda. A menudo esto es así porque nos enseña a disimular lo que nos hace daño. Ocultamos, por así decirlo, todo ese padecimiento al que nos someten las heridas psicológicas. Entonces, en conclusión, lo que debemos entender es que nuestro cerebro, por eso yo les reitero tanto en la terapia, nos da el aviso. Él tiene, digamos, su función del cerebro es alertarnos de que hay un peligro. Entonces, si hay una infección en una persona, el cerebro manda una fiebre. Y así es que identificamos cuando los niños están enfermos o nosotros. Algo pasa porque una fiebre es un mensajero de que algo no está bien. Igual cuando nosotros tenemos un dolor psicológico, él envía dolores en el cuerpo o señales de malestar que debemos atender y no los podemos desconocer. Cuando nosotros los desconocemos, estamos diciéndole al cerebro, sufra, dáñese, rompa sus circuitos neuronales, no es importante. Y por eso es que a futuro ya no solamente viene de lo genético el tema de las enfermedades de las demencias y del Alzheimer, también sostener por años un problema, una ansiedad, unos niveles de cortisol y de adrenalina que son los que se activan cuando nosotros estamos en angustia o mucha, excesiva mejor, preocupación, se daña nuestro cerebro y llegamos a ese tipo de cosas. A veces yo recibo pacientes donde dicen, ¿y cuál es el motivo de su Alzheimer? No se sabe, ahí está el motivo. Es una disfunción a nivel emocional porque no venía de ninguna herencia. Pero qué bueno es saber realmente en qué consiste el dolor emocional que debemos cuidar. Veamos. ¿Qué es el dolor emocional? El dolor emocional es una experiencia subjetiva en que la persona tiene una herida psíquica que nadie ve, pero que provoca un gran sufrimiento interno generado a nivel psicológico sin que exista ningún motivo o lesión física, y en ocasiones mayor que el sufrimiento que provoca un dolor físico. Un dolor emocional muy intenso o prolongado puede generar alteraciones físicas reales, es decir, se puede somatizar el sufrimiento emocional. Somatizar es convertir el sufrimiento psicológico en una lesión física, pudiendo aparecer diversas sintomatologías físicas en diferentes partes del cuerpo como dolores musculares, dolores de espalda, problemas en la piel denominados psicodermatosis, alopecias aeratas, vómitos, entre otros. También pueden aparecer otro tipo de mensajes o de enfermedades como estábamos viendo en la nota y es, por ejemplo, que presentemos alteraciones a nivel gástrico, es decir, todo el sistema digestivo, el sistema muscular. Inclusive hay personas que presentan episodios de histeria, o sea, no es normal que una persona tire las cosas, que una persona haga explosiones importantes por cosas pequeñas. Ahí hay una gran frustración y su cerebro está afectándose y está en un dolor muy profundo que se debe evitar porque quizá la persona puede llegar a cometer errores importantes. ¿Cuántas personas han cometido un homicidio por no saber manejar una ira, por ejemplo, o un suicidio por no ayudarles a gestionar una depresión porque no se les cree? Entonces las consecuencias siempre van a ser muy importantes y el sufrimiento y la sensibilidad de cada persona son completamente diferentes y por eso no las podemos desconocer. Independientemente de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es educar en esos procesos adaptativos, la manera como la persona va a afrontar y puede resolver sus problemas, que también se puede, por supuesto. Actuar sobre el bienestar mental y psicológico de las personas es demasiado importante, no lo descuidemos, estemos atentos, manejemos el buen apego con nuestros niños, porque cuando nosotros nos demos cuenta hay un sinnúmero de problemas que ya no podemos resolver y están en su máxima expresión. Y lo que les mencionaba anteriormente es que un cerebro sostenido por mucho tiempo en una ansiedad, en una depresión, en un estrés, es un cerebro que se daña y puede presentar una demencia tipo Alzheimer o cualquier otro tipo de demencias porque el cerebro se daña.
Así que hay que resolverlo y a tiempo, porque hay personas que le temen más a tomarse una pastilla para disminuir y hacer la psicoterapia para disminuir sus problemas y prefieren aguantarse la ansiedad y la depresión y eso les daña el cerebro. Al final, una demencia les espera en sus años mayores. Por supuesto, entonces, los espero en mi consultorio.